Bueno, qué lindo ver la casa así. Nos lo merecemos y se lo merece la jefa, que está pasando días tan difíciles. Dame, Cristina. No sé si llegaban a escuchar allá en el Zoom. Bienvenidos y bienvenidas los compañeros y compañeras, los más de 90 compañeros que están en el Zoom y aquí los más de 100 compañeros y compañeras presentes en nuestra Casa Patria. Para dar comienzo a esta charla abierta sobre bienestar y seguridad social, para la cual nos acompañan la querida Fernanda Raberta. Bienvenida, compañera. La grosa con la que todos y todas estudiamos, Adriana Clemente. Y la coordinadora, nuestra querida compañera coordinadora de la Comisión de Inclusión y Políticas Sociales del Patria, Laura Berardo. Gracias. Para dar inicio a esta charla abierta, que además es el inicio del curso sobre políticas sociales y justicia social, le vamos a pedir al senador Oscar Parrilli, que está allí presente en el Zoom desde el Senado de la Nación, que nos dé las palabras de bienvenida. Bienvenido, Oscar, también a esta clase. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Recién estaba mirando ahí un poco el escenario y me parece que tenemos que empezar a aplicar la ley de género al revés, porque son todas mujeres las que están ahora. Era mitad y mitad, ¿no? No 100%, pero bueno. Bueno, felicitarlas y agradecerles a Fernanda, a Laura, también a Adriana, obviamente, por este curso de políticas sociales, Estado y sociedad tan necesario de que hoy conversemos y charlemos sobre estos temas. Y también, obviamente, agradecerle a Paula, agradecerle a Gabriela, a Lorena, a la unidad pedagógica del Instituto Patria, y a todos los que hacen posible que esto hoy lo estemos llevando adelante, ¿no? Estos casi 100 que están a través del Zoom y todos los compañeros que están allí presentes, a los cuales le mando un gran saludo. La verdad que hubiera sido mi intención estar allí con ustedes, pero bueno, algunos temitas urgentes que tenemos que ver me impidieron ir hasta allá y por eso no quería dejar de estar presente en este curso. Decirles, como lo reiteré ayer, es muy importante la formación y la capacitación de nuestros dirigentes y en especial los jóvenes. Cuando uno llega a la gestión de gobierno necesita tener, además de dirigentes convencidos, dirigentes con ideas claras, como decía Cristina varias veces, que uno no le tenga que explicar a dónde queremos ir, que ya sepan a dónde queremos ir, que también tengan el conocimiento para saber cuáles son los pasos que hay que dar en cada una de las áreas para llegar al destino que uno quiere. Que tengamos gente formada en salud, en vivienda, en política social, en economía, bueno, en todas las áreas de la gestión de gobierno. Y para eso están los cursos. Obviamente que a través de los cursos no vamos a transmitir nosotros, bueno, como lo reconocen ya algunos opositores, ¿no? El corazón y huevo que hay que tener para la gestión pública, como dijo Cristina más de una vez, y acá, ahí por suerte veo a Fernanda y otras compañeras que por lo menos desde mi punto de vista son funcionarias que funcionan, y no como aquellas que reclamó Cristina hace 2 años, ¿se acuerdan? En el Acto de La Plata, donde además dijo muy claramente, ¿no? Los que tienen miedo de firmar, que se busquen otro laburo, porque la verdad
no es para débiles ni para tibios la función pública. Y además hoy lo vemos en esto, que fusilamiento mediático, o pelotón de fusilamiento mediático que hoy tenemos contra Cristina Kirchner, no solamente como ella también lo planteó ayer, el lunes, perdón, o el martes, no es solamente para perseguirla a ella, lo que ella representa, no es solamente para que este partido judicial además proteja a todos los funcionarios del macrismo, sino que también es un mensaje para los que quieren ser funcionarios públicos o los que son funcionarios públicos y le están diciendo ojo con lo que firmen. No se animen contra el poder, no se animen contra los grupos económicos, no se animen contra el statu quo, porque les va a pasar lo que hoy les pasa a Cristina. Entonces, creo que es muy importante que tengamos claro esto, ¿no? Y que además lo que necesitamos son dirigentes que estén convencidos, que sean honestos, que sean capaces y que además ahora le agregamos que tengan corazón y huevo, como dijo esa legisladora del PRO. Así que nada, simplemente darles la bienvenida a todos, agradecerles nuevamente a las 3 expositoras, a Claudia también por tu trabajo, a todos los integrantes de la comisión y desearles un buen curso, un buen resultado y sobre todo un buen aprendizaje. Y además creo que estamos en un momento muy especial de nuestro espacio político. Nos tocaron la oreja y bueno, nos tocaron la oreja, nos van a encontrar. Así que ahora más que nunca, con mucha mística, a seguir militando y trabajando por nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y a todas. Ahí, si se escucha bien, en principio buenas tardes a todos, les presentes aquí y les virtuales, aquí en la pantalla. Una alegría que podamos iniciar este curso. Agradecerle a Fernanda y a Adriana que nos están acompañando, y desde este lugar, desde la emoción un poco, porque decíamos, siempre nos tocan momentos complejos, oportunos para debatir algunas cuestiones. La anterior, hará un mes, estuvimos 2 meses con Adriana y debatimos sobre el tema de las políticas sociales y endeudamiento, el impacto, y justamente ese mismo día, Oscar Parrilli presentaba, defendía y lograba con todo el Frente de Todos dar media sanción al proyecto de que la deuda la tienen que pagar quienes fugaron, ¿no? Justo dimos la charla ese día, y la verdad que en lo que ha sucedido esta semana con nuestra compañera, para nosotros realmente es un orgullo que hoy podamos estar acá, que podamos estar formándonos, que podamos estar fortaleciéndonos, y que podamos estar pensando concretamente cómo aportar para poder avanzar en la reconstrucción de esta Argentina que queremos para todos y todas, ¿sí? Así que, en principio, poder compartir esto. En principio también poder compartir, digo, ya vinculando a las políticas sociales, uno cuando dice la síntesis que hace Cristina, ¿no? Primero, poder analizar la persecución. Cuando la escuchamos ayer, claramente la persecución es porque Cristina, mujer, que me parece que es importante poder destacarlo, electa 2 veces como presidenta, con más del 50%, o 50% más menos, en cada uno de los periodos, tiene una persecución con clara perspectiva de género, pero claramente fue por ese país que junto a Néstor pudo construir integrado y soberano, ¿sí? Digo, me parece que es un elemento que nosotros venimos discutiendo en la comisión y que es importante recalcarlo para poder pensar esta formación, no leer los materiales que les propusimos en forma aislada, descontextualizada, sino poder fortalecerlos, o leerlos, interpretarlos desde estos mensajes que Cristina nos está planteando. Y lo otro que rescatamos de las últimas intervenciones que tuvo, que tiene que ver con balances, ¿no? Cuando pensamos en políticas sociales, la Argentina que nos dejó Cristina, digo, cuando hablamos de planes, eran solo 200.000. ¿Y por qué solo 200.000 planes? Porque habíamos logrado generar muchísimas fuentes de trabajo, y algo que siempre quedó a mí por lo menos me quedó muy fuerte, y creo que nos quedó a todos muy fuertes, nos dejó con los salarios más altos de Latinoamérica, ¿no es cierto?
Y a eso se fortaleció con las políticas sociales del Ministerio, del ANSES, que incluía en ese momento permanentemente, que Fernanda le está dando continuidad, que teníamos un Ministerio de Desarrollo Social que podía abordar las emergencias, pero también podía abordar la promoción y la articulación con los ministerios de salud, de educación. Entonces, queremos iniciar este curso, y por eso las propusimos a ustedes como iniciadoras, para poder volver a repensar la política social desde una perspectiva claramente integral, promotora de derechos, donde el Estado está presente y conduce la política social en articulación con la política económica, porque no podemos pensarla a la política social desvinculada de la política económica, ¿no? O sea, pretendemos que les dejamos a ustedes para que puedan abordar desde esos conceptos, cómo ayudarnos a seguir construyendo este proyecto nacional, popular, democrático, que está en una condición más compleja, porque estamos transitando un endeudamiento que permanentemente busca condicionar ese Estado que queremos que sea cada vez más fuerte, pero bueno, ¿cómo hacemos para poder fortalecer todos los esfuerzos que se están haciendo desde lo social en términos de gestión, darle un marco teórico que nosotros sintetizamos en los títulos, en el título que le pusimos al curso, que es Políticas Sociales, Estado, pensando en este Estado que tiene que ser fuerte y conductor de lo que sucede en la Argentina. Comunidad, porque entendemos que la participación ciudadana en la construcción de las políticas sociales tiene que estar permanentemente, que la organización popular tiene que ser parte de esos procesos sociales, y con justicia social, ¿no? Debemos ser coherentes, tenemos que lograr ser coherentes desde la perspectiva política que tenemos al poder llevarla a la vida cotidiana, ¿no? Y cuando hablamos de justicia social, hablamos de redistribución de los empoderamientos y hablamos de redistribución de las riquezas y de los ingresos, ¿no? Entonces me parece que ese es un gran desafío que tenemos en la Argentina para seguir construyendo. Así que poder pensar el Estado desde el abordaje integral, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos, de géneros también, con perspectiva de derechos, con perspectiva de género, vamos a reforzarlo porque hay que seguir reforzándolo, con distribución de la riqueza y con ese Estado fuertemente presente, es lo que pretendemos que ustedes puedan ayudarnos a reflexionar y formar. Y contarles que lo que va a seguir, para que ustedes puedan también hacer vinculaciones, los siguientes módulos que siguen en esta charla van a ser sobre soberanía alimentaria y precios justos, van a ser sobre los derechos de las niñeces y las juventudes, y va a ser el último con el que se cierra, es ingresos, trabajo y distribución de la riqueza. Desde esa perspectiva integral entendemos la política social, desde ahí queremos fortalecernos y fortalecerla. ¿Con quién? Claudia adelantó algunas cuestiones, con quiénes van a estar conversando ustedes. Precisar algunos datos. 235 participantes matriculados hoy están en el curso, que están presenciales y virtuales en el caso de esta charla. El promedio de edad es aproximadamente 40 años, ¿sí? Tenemos para arriba y para abajo, más para abajo que para arriba. El 67% son mujeres, aunque Oscar diga que tenemos que ir equilibrando nuevamente, pero son mujeres, y las provincias que están participando son Buenos Aires, Cava, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza y Misiones. Así que, bueno, esto para... Bueno, ahí me quiero aplaudir, vamos. Y así le damos fuerza a los compañeros. Bueno, ¿por qué las elegimos a Fernanda y a Adriana? Bueno, en principio recién hacíamos chascarrillos con Fernanda. Somos 3 trabajadoras sociales, ¿sí? En el marco de la profesión, es todo un debate, siempre hemos debatido esta cuestión de poder llegar a los espacios donde se puede diseñar la política pública. Así que, digo, creo que por lo menos está la oportunidad después hacerlo lo mejor posible y hoy este proyecto nos da la oportunidad de poder pensar también la profesión desde esos lugares. Y bueno, y después nos parece que hoy el ANSES está generando una red de contención e inclusión social muy importante, que le está dando continuidad a ese proyecto, que nos parece que hay que
tratar de articular cada vez más con los ministerios, que sabemos que se articula, pero que eso lo podamos pensar territorialmente. Y bueno, y en ese marco voy a hacer la presentación formal. Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES. Así que un aplauso para la compañera, por favor. Colega. Y luego va a seguir Adriana Clemente, doctora en Ciencias Sociales e Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es la compañía la gran maestra, como dice Claudia, que realmente nos ayuda con las investigaciones, con los marcos teóricos, y realmente nos va guiando permanentemente para que esa reflexión-acción realmente la podamos llevar a los procesos de transformación y de empoderamiento del Estado para garantizar igualdad de oportunidades para el conjunto de los argentinos y de las argentinas. Así que sin más, hasta aquí, en mi caso. Fernanda, iniciás vos, ¿te parece? Ahí vamos. Me encanta. Gracias, Lau. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están acá y quienes nos siguen desde el Zoom. Voy a hacer una cuestión tal vez medio desordenada rápido y después con un PPT, que soy fan de los PPT porque nos permiten ver números y los gráficos son más elocuentes, vamos a trabajar una de las políticas públicas que queremos profundizar en esta charla. Gracias, Lau, por la invitación, gracias a los compañeros y compañeras del Patria por organizar esto. La academia y la gestión tienen que ir de la mano, construir inteligencia común es así. Recién yo le decía a Adriana, nosotros tenemos que lograr transformar la realidad con nuestras prácticas públicas, con nuestras prácticas profesionales, con nuestro hacer, pero también tenemos que lograr que eso quede sistematizado de tal manera que construya un marco teórico para que cuando vengan quienes vienen a desafiar nuestros paradigmas se encuentren con un paredón donde decir que cada una de nuestras decisiones políticas además tienen un sustento académico que permiten enraizarse en el pueblo argentino, no solo porque le mejoramos el bolsillo, porque le mejoramos la vida, porque accedimos a algún derecho, sino también porque en la universidad nuestros compañeros y compañeras estudian por qué se transforma la vida y con qué profundidad. Así que gracias también, Adriana, por este panel. Vamos a construir de verdad la transformación, porque yo venía pensando cómo quería arrancar, y quería arrancar diciendo que acá estamos con compañeros y compañeras que trabajamos en ANSES, está Waldo, está Martín, está Nacho, está Manu, está Juan Pablo, está Lu, está Manu, el otro Manu, está Pablo, estaba el Tibo, está Paula, está Javi, está Sofi, también está Camila, también está Fausto. Bueno, somos un montón de compañeros y de compañeras que estamos convencidos que todos los días de nuestra vida tenemos el desafío de construir esa segunda oportunidad de la que hablaba ayer Cristina, que es la que el poder real quiere impedir, hostigando a nuestra compañera, a nuestra conducción, a nuestra líder, a la única persona capaz de generar la transformación real que nuestro pueblo requiere y necesita. Esa segunda oportunidad que decía Cristina ayer, que los poderosos quieren, a partir del disciplinamiento que tiene que ver con su hostigamiento judicial y mediático, quieren imponer sobre quienes hoy conducimos, quienes somos funcionarios y funcionarias, quienes conducimos el Estado con nosotros, no solo que no lo van a lograr, sino que además para nosotros es un desafío enorme el estar todo el tiempo pensando cómo estar a la altura de eso que Cristina, Néstor donde esté, y tantos y tantas seguramente nos están mirando y piensan de nosotros. Así que eso es lo que hacemos todos los días. Desafiar esa pseudoimposición que quieren hacernos, no lo van a poder, básicamente porque somos compañeros y compañeras también. El promedio de edad tal vez es de 40, pero somos compañeros y compañeras convencidas que el organismo de la seguridad social
que es ANSES, es el corazón del Estado Nacional y donde nosotros trabajamos todos los días, es el mejor lugar para pensar en la felicidad de nuestro pueblo, en los más chiquitos, incluso en los que todavía no han nacido, en los chicos y las chicas que van a hacer de la Argentina un lugar mejor, en los más grandes, en los jubilados, en las jubiladas, en los trabajadores, en las trabajadoras, en cada una de nuestras políticas públicas hay un sujeto colectivo que nosotros interpelamos a partir de una transferencia, una prestación, una jubilación, una asignación, un seguro de desempleo, pero que también nos interpela a nosotros para pensar cómo construimos desde la comunidad soluciones estructurantes que nos permitan pensar que la felicidad no sea un momento o una oportunidad que tenemos en algún momento que gobiernan, sino que la felicidad venga para quedarse, y obviamente eso tiene que ver con que nuestras políticas públicas perduren en el tiempo y queden asimiladas. Miren, durante 4 años el macrismo vino por todo, sin embargo con la UH no se metieron. Entonces, digo, las cosas que profundamente quedan en el pueblo argentino, en el corazón del pueblo argentino, después no se van. Y son esas cosas las que después hacen que el pueblo argentino no se equivoque cuando nos bombardean con noticias falsas, con, bueno, todas esas cosas en inglés, que yo no hablo en inglés, no lo diría nunca, pero con eso del poder judicial y el poder mediático haciéndole daño a la persona que tanto queremos y que tanto respetamos. Así que desde las políticas públicas contarles que nuestro organismo, cuando llegamos el 1 de mayo del 2020, el Día del Trabajador, a la gestión con todos estos compañeros, nos propusimos 2 grandes objetivos. El primero era recuperar capacidad de compra, poder adquisitivo, porque así como no pudieron con las jubilaciones y las asignaciones universales, sí tuvieron un mecanismo sistemático planteado en un lugar normativo, con discusiones parlamentarias en el Congreso, de ir disminuyendo esa capacidad de compra tanto de las asignaciones familiares, universales, como de las jubilaciones, de nuestras prestaciones. Entonces el primer objetivo era recuperar el tiempo perdido en relación a la capacidad de compra, al valor adquisitivo de las asignaciones, de las prestaciones. ANSES dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas por mes, así que recuperar esa capacidad de compra de esas asignaciones era tarea central de nuestros objetivos cuando llegamos. Segunda tarea central era seguir sosteniendo un nivel de alcance, de cobertura como el que tenemos. Ustedes saben, Argentina, y lo voy a ir contando también, único en el mundo en relación a la cobertura del sistema previsional de personas que con edad de jubilarse acceden a una jubilación. Obviamente por decisión política, primero de Néstor en el 2004, después de Cristina en el 2014, con 2 leyes de moratoria que permitieron incluir en el sistema previsional argentino a tantos y tantas que no tenían los 30 años aportados y que por supuesto después esa deuda con el Estado lograron resolverla a partir de pagar mes a mes una moratoria de eso que no habían aportado cuando habían sido población económicamente activa. Bueno, ese nivel de cobertura había que sostenerlo. Y ustedes saben que para sostener ese nivel de cobertura, y ahí me gusta usar una metáfora que todos los compañeros ANSES que no me escuchen, porque ya la escucharon muchas veces, pero buenas. Pero me gusta porque me parece que explica bastante nuestra manera de trabajar, sobre todo de pensar la política, cuando yo digo que somos parte de una fuerza política que tiene la enorme vocación de resolver lo estructural, de meterse en lo profundo de lo que hay que resolver, pero siempre atravesado por las crisis, siempre con coyunturas críticas, trágicas y por qué no urgentes. Entonces, ese desafío que tenía Néstor en el 2003 de salir del infierno, pero además de pensar cuestiones estructurantes que permitieran que los argentinos y las argentinas viviéramos en un país en serio, es una dinámica, es un mecanismo que las políticas públicas tienen que tener incorporado y que las gestiones tienen que poder resolver con decisiones normativas, decisiones presupuestarias, con lo que se hace desde la gestión de lo público, con lo que se hace desde el Estado Nacional. Y entonces la metáfora que siempre digo es que nosotros, cuando nuestro presidente Néstor y después nuestra presidenta Cristina llegaron a conducir el Estado Nacional, tenían que hacer 2 cosas a la vez: sacar a los argentinos y a las argentinas el 25% de desocupación y a la vez pensar cuestiones que trascendieran los límites de lo posible, que trascendieran los límites de lo geográfico,
que trascendieran los límites de lo natural. Entonces, mientras que había que resolver el tema de la desocupación, 25% de desocupación, un día nos levantamos y había satélites en el espacio, porque pudieron conjugar esas dos cuestiones, salir del infierno y traspasar los límites incluso del cielo, incluso del espacio. Esa metáfora a mí me sirve para pensar que cuando llegamos al organismo había que abrir oficinas que estaban cerradas por la pandemia, que había que atender a los ciudadanos con sus trámites. Para que tengan idea, nosotros hacemos 1.400.000 trámites por mes, o sea, había que atender mucha gente, pero estábamos atravesando una crisis humanitaria mundial, una pandemia, y las oficinas estaban cerradas. Y abrir las oficinas significaba pedirle a los trabajadores que vengan a ponerse en riesgo, incluso a poder contagiar a sus familias, y entonces había que poder explicar por qué era tan importante atravesar esa coyuntura de tanta crisis, en este caso una crisis, una emergencia de tipo sanitaria, pero que era tan importante porque necesitábamos colocar satélites en espacio, que era volver a recuperar ese tiempo perdido, capacidad de compra con las jubilaciones y las asignaciones, y nivel de cobertura. El 94% de los argentinos y argentinas en edad de jubilarse están jubilados. Entonces, claro, no era tan sencillo, ¿no? Recuperar 20 puntos, 19.6 de las jubilaciones, pero además hacer jubilaciones nuevas. Digo, algunas cositas que había que poner en funcionamiento, abrir oficinas. Quiero contarles que en nuestra gestión ya abrimos 45 oficinas nuevas, y además poner en valor las que estaban, porque por supuesto durante 4 años nadie arregló ninguna oficina, no les tengo que explicar. Entonces era eso, ¿no? Cómo decir, cómo sostenemos a los trabajadores adentro de la oficina, cómo hacemos que las oficinas estén lindas, 33 puestas en valor, con oficinas que se tuvieron que hacer nuevas adentro de los espacios físicos, pero además, cómo hacer para construir cuestiones creativas que nos permitieran seguir teniendo este nivel de cobertura. Y entonces ahí, voy a contarles, decidimos implementar una política pública que además reivindica las moratorias de Néstor y Cristina, que además pone en valor ese enorme esfuerzo, no solo presupuestario, sino de decisión institucional, que fue incluir al sistema previsional a más hoy de 4.500.000 personas están jubiladas por moratoria. Y entonces construimos este programa que se llama, ¿se va a ver ahí, no? Ahí, que es una nueva política que nos permite, porque además de salir del infierno de la pandemia, vieron que después de la pandemia, además de tener la genialidad de poder hacer un Zoom con 108 personas que nos están mirando, se puso en evidencia la tarea de las madres adentro de la casa. De repente había la sorpresa, che, ¿cómo laburan las mujeres dentro de su casa? Y sí, toda la vida las madres hicimos eso. Bueno, entonces aprovechamos esa coyuntura de crisis para pensar una política novedosa que nos diera tiempo hasta construir un nuevo plan de pago de deuda previsional, una nueva apuesta a tener normativamente la posibilidad de incluirnos al sistema previsional, aquellas hombres y mujeres, 60-65 años, que no tuvieran los 30 años, no importa igual, pero si no tampoco lo necesito, porque un poquito que, claro, vamos un año con esta nueva política, 180.000 mujeres accedieron a la jubilación. Ayer leímos la número 8.000 a una de las, o sea, 8.000 en Capital Federal se jubilaron reconociendo a sus hijos por tareas del cuidado. Es una política, miren, que, como decía, reivindica para mí, ayer veía en la tele y pensaba, ¿no? Mientras que le hacían las preguntas a las personas que estaban escuchando a Cristina abajo del Congreso, y casi todos reivindicaban las jubilaciones, ¿viste? No, la jubilación de mi abuela, no, yo que era ama de casa y no me pude jubilar. Bueno, miren ustedes, a partir del 2005, de verdad es ven ahí una ley, que es fines del 2004, 2005, miren cómo crecen, pero miren lo que queremos mostrar en este gráfico, las violetas somos las mujeres, los varones son son grises. No es una... No por nada, ¿no? Pero digo, es así, que si fue, no sé, no lo elegí yo, Nacho, fue qué sé yo, Lucía, no sé. Pero no importa, las mujeres somos las violetas. Ustedes miren el nivel de cobertura, primero miren el nivel de cobertura de cómo estábamos antes del 2005, miren el nivel de cobertura a partir de la moratoria de Néstor, 2005, y de la moratoria de Cristina, 2014. Claro que algunas personas se ponen nerviosas, pero claro, miren si no es importante lo que ha ocurrido en el sistema previsional. Por supuesto, quiero decirles que además de esto, después Cristina estatizó las AFJP,
porque además hay que sostener esto, hay que sostenerlo, hay que seguir incluyendo gente y además hay que incluir a los nenes con la UH y además hay muchas cosas que hay que hacer y para eso necesitábamos tener el sistema previsional que hoy tenemos. Pero bueno, ustedes miren ahí, el 77% de las mujeres que están jubiladas lo pudieron hacer con una moratoria. Esto de alguna manera se pone en tensión porque claro, tenemos una moratoria que vencía hace unos meses, que ahora está prorrogada, pero además teniendo la posibilidad de prorrogar esta moratoria, necesitamos una nueva, porque ustedes saben que las mujeres pueden pagar, y los varones pueden pagar años de aporte entre sus 18 años y el año en esta moratoria 2003. Entonces, claro, el tiempo va pasando y dentro de ese periodo se pueden meter menos años y entonces las mujeres les es más difícil tener la posibilidad de comprar los años que les faltan, porque más o menos entre 10 y 17 años son los años que tienen aportadas, algunas menos y otras más, niveles de aporte en la Argentina. Ahora miremos, pasamos a la otra. Obviamente esto acompañado de una reflexión que decíamos, bueno, ¿qué hacemos para poder seguir teniendo y construyendo un sistema que permita incluir a las mujeres y a los varones al sistema previsional, que se puedan jubilar, pero que no tengan los 30 años de aporte? Pero con la dificultad de tener, ahora prorrogada, una ley que tenía un vencimiento y con la dificultad de tener pocos años en ese periodo para poder pagar esa deuda que se tiene con el Estado. Y entonces decidimos ver qué tenían en común estas mujeres, me gusta contarlo así porque la verdad que fue un trabajo del equipo, fue una tarea de inteligencia común, colectiva. Bueno, ¿qué hacemos para que las mujeres se puedan seguir jubilando? Y aparte estaba sobre la mesa las tareas del cuidado, porque el movimiento de mujeres en la Argentina ya instaló temas. Y ya sabemos que hay un trabajo que no está reconocido o remunerado, pero que puede estar reconocido por el Estado si genera años de aporte, que es el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es la tarea que hacemos con absoluta naturalidad, con absoluto amor, las madres, pero que claramente sacrificamos tal vez años de trabajo, tal vez ese trabajo podría ser remunerado. Bueno, a partir de ahí pudimos ver obviamente que el mercado formal de trabajo se presenta de manera desigual para hombres y mujeres, por supuesto los salarios también, por supuesto ahí vimos que había una desigualdad para poder atacar, de la que nos teníamos que ocupar, y esa desigualdad tenía que ver con cómo es el mercado formal de trabajo, cómo se presenta para las mujeres y para los varones y cuál es la diferencia. La otra. No las leo todas porque si no es aburrido, les hago como el contexto porque todos ustedes puedan viendo. También, por supuesto, cuántas horas dedicamos a las tareas del cuidado las mujeres y los varones, y ahí también se aparece algo desigual, ¿no? El tiempo aportado en nuestras casas, del trabajo que hacemos, la tarea, el tiempo que invertimos en nuestra familia y cuánto invierten los varones. Obviamente también tenemos que decir, porque esta política después incluyó una perspectiva más integral, los chicos y las chicas que tienen discapacidad, los chicos y las chicas que tuvieron AUH, las titulares de la AUH son mamás que han dedicado el mismo tiempo, el mismo amor, el mismo trabajo que las mamás que tienen el trabajo asalariado, que tienen relación de dependencia, pero claramente en una situación de mayor desventaja, porque no tienen un ingreso mensualizado que les permita formalmente hacerse cargo de las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Y miren ahí, como además la cantidad de hijos y de hijas influye mucho sobre la cantidad de años aportados. Fíjense, a mayor cantidad de hijos e hijas, las mujeres tenemos menos años aportados. Y sí, obvio. Obvio. Para todas las que estamos acá, que tenemos un gran porcentaje de trabajadoras sociales, todo lo que estoy diciendo es del sentido común, ¿no? Obvio. Miren ahí, esta es la de porcentaje 50. Bueno, con esta trabajamos esto que tiene que hacer la academia, que es construir los marcos teóricos y cómo instalar los temas con un nivel de precisión en relación a los datos, a las estadísticas, a la profundidad de los conceptos. Miren ahí cómo vemos cuántas mujeres tienen 30 años aportados y ven que son, y cuántos en relación a los varones, y miren la diferencia, no alcanzan a los 30 años, alcanzan a los 30 años, edades 55-64, obviamente las mujeres nos jubilamos a los 60. Esta filmina es para decir algo que después, con esto, digamos, trabajamos la necesidad de tener una nueva ley, que es 1 de cada 10 mujeres tiene 30 años aportados. Dicho de otra manera,
9 de cada 10 mujeres, si no tenemos un instrumento como las moratorias de Néstor y Cristina, o no tenemos un nuevo plan de pago de deuda previsional, 9 de cada 10 mujeres no pueden acceder a una jubilación. Otra cosa que nos pasó en la pandemia, ¿qué hubiera pasado si Néstor y Cristina no hubieran transformado la realidad de la Argentina de tal manera que el 94% de las personas mayores de 60 años tuvieran un ingreso? ¿Qué hubiera pasado en la pandemia? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Digo, los mayores de 60, población de riesgo en la pandemia, se pudieron quedar en su casa porque tenían un ingreso. Si no, hubieran tenido que salir a buscar, ¿no?, el pan. Bueno, esto también enganchado con lo que les venía diciendo, tener una perspectiva integral en las políticas que pensamos tienen que ver con que podamos pensar que no es lo mismo una mamá que se tiene que ocupar de sus hijos y de sus hijas, que tiene trabajo asalariado, o una mamá que está desocupada o que tiene trabajo informalizado. Y ahí está la diferencia en el promedio de años que tienen aportado las mamás que tienen aguache y las mamás que no tienen. En función de todo esto, decidimos, ¡charán!, acá está, hace un año, el 2 de agosto, recibimos a la primera madre argentina de Castillo, de Matanza, Olga, o Mabel, ya me olvidé, ¿nadie se acuerda? Bueno, Olga de la Matanza, bien, Pau. Olga de Matanza se vino a una oficina, se jubiló el 2 de agosto del año pasado. ¿Por qué? Porque por cada hijo, por cada hija que tengan las mujeres argentinas, las mujeres madres, computamos un año de aporte. De tal manera que además de la moratoria vigente, puedas tener algunos años aportados por haber sido madre. ¿Con qué concepto? Bueno, con el concepto de que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, tal vez nos digan qué medida que atrasa. Porque la verdad que las mujeres y los varones tienen las mismas oportunidades de trabajo, tienen los mismos salarios, tienen los mismos años aportados, pero hoy es una medida que necesitamos para generar un piso de igualdad para poder acceder al sistema previsional, porque las mujeres tenemos menos años aportados. 3 de cada 10 varones tienen 30 años, 1 de cada 10 mujeres tiene 30 años. ¿Está bien? Y entonces en función de esto dijimos, claro, no es poca cosa criar a nuestros pibes, no es poca cosa verlos crecer, no, genera un tiempo, genera un esfuerzo que tal vez durante un tiempo incluso nos saca del mercado formal de trabajo. Por eso hay, bueno, 1 año por cada hijo, 2 años en caso de adopción, obviamente, porque también la crianza en familias que adoptaron a sus chicos y a sus chicas es una crianza que también a esa madre le ha generado muchísimo más esfuerzo. 1 año adicional por hijo de discapacidad, 2 años por hijo con aguache, y además incorporamos el periodo de licencia por maternidad, que antes se incorporaba como modo tipo un trámite de ANSES, pero no tenía norma, y además vieron que nosotras nos tomamos 3 meses y después podemos elegir 6 meses más que no nos pagan el salario, pero que podemos elegir para tener 9 meses y estar con nuestros bebés. Bueno, eso tampoco figuraba como aportado, aunque eras trabajadora. Bueno, eso también lo incluimos. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, un montón de mujeres se pudieron jubilar. Y entonces cuando yo digo esto de hacer efectiva la segunda oportunidad, es esto, es saber que si a Cristina la reivindican por haber jubilado a tantas mujeres que no se podían jubilar porque les faltaban años de aportes, nosotros tenemos que encontrar la manera para seguir jubilando a las mujeres que no tienen los años de aporte. Ese es el desafío de nuestra fuerza política, que cada uno de nosotros y nosotras, en el lugar donde estemos, hagamos lo que hubiera hecho Néstor y lo que hubieran hecho Cristina. Gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. La verdad que si lo traducimos en términos teóricos, y ahí me corrige, una medida de discriminación positiva que iguala oportunidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto, y yo no puedo dejar de vincularlo con todo el proceso, o sea, cómo esas medidas, esas decisiones políticas las ponemos en combinación con lo que sucede a la hora de los reclamos de los movimientos organizados. Es algo que también el feminismo lo venimos reclamando, que se reconozca nuestro trabajo invisibilizado a la hora de valorarlo en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, digo, me parece que es un ejemplo claro y concreto del proceso de transformación en la política pública para garantizar derechos e igualdad. Así que en eso sintetizamos buena parte de todo lo que hace el ANSES, y como guía para poder pensar el bienestar, ¿no? Para poder pensar el bienestar social
la felicidad del pueblo, como dice Adriana, a quien también le agradecemos que hoy va a estar compartiendo su material y sus reflexiones. Adriana, vamos. Difícil hablar después de esta presentación. Yo le decía así en off, digo, vos cambiás a vos te toca transformar la realidad, y nosotros vamos atrás del carro estudiándola y tratando de explicar cómo se dan esos procesos, como que en general llegamos tarde. La única ventaja que tenemos es que a veces podemos explicar y las cosas pueden reproducirse a partir de que aparece el método, que aparecen las claves, porque si no estaría todo en las personas, ¿no? En los referentes, en los que lideran los procesos, y bueno, ya sabemos que eso puede llegar a ser complicado en el Estado porque necesitas muchos cuadros, ¿no? Son más o menos 40.000 los cuadros que se necesitan para poder manejar un Estado y llevarlo a nivel de todo el país, pensando desde los niveles nacionales, provinciales, hasta los municipales, a un destino de acumulación en esta línea de lo que es producir bienestar. Así que bueno, voy a cumplir con mi destino, que es como ir como retomando cosas, porque, y no quiero dejar de decir que no solo agradezco esta invitación, esto lo tengo como una continuidad del encuentro cuando hablamos de la deuda y de todo lo que las deudas nos va a traer como problema, y la verdad que es una desgracia que se cumpla todo, porque bueno, yo lo había estudiado ese tema hace 20 años, ya lo que pasó hace 20 años, y lamentablemente parece un librito que se va cumpliendo todo lo que uno pensó como desastres, pero volver a estar hoy particularmente, después este es el lugar que más cerca siento que estoy de Cristina, digamos, es como que voy a su casa, ¿no? Es su casa también, es su casa. Y ayer cuando la escuchaba, con esa claridad y esa soledad, porque esa mujer defendiéndose contra todos esos sátrapas, y esa valentía y esta cuestión de esta admiración que sentimos, ¿no? Profunda, y bueno, la cuestión es no está sola, estamos, pero sinceramente mis respetos, porque bueno, es una mujer poderosa, y me da mucha admiración saber que tenemos el privilegio en este país de tener algunos líderes maravillosos, y ella está, y por suerte está presente, bien viva, bien sanita, y no pueden con ella, así que bueno, eso quería decir. Gracias Laura por invitarme justamente en este contexto. Bueno, ¿qué me toca hacer a mí? Y bueno, un poco lo que Laura me pidió, trabajar sobre conceptos, trabajar sobre las categorías, trabajar sobre, pero medio que va a quedar como una clase. Bueno, no, la idea es que trabajemos sobre algunos conceptos que efectivamente se acuñan a la luz de la producción maravillosa que hubo de política social durante el periodo de Néstor y Cristina, la innovación que hubo en cabeza de ese ministerio, pero no solamente, sino que justamente era una orquesta, ¿no? Donde más o menos todos trataban de tocar el instrumento, dentro de lo que se puede, en una misma dirección, y por eso había resultados. Entonces, de alguna manera el concepto central con el que vamos a trabajar es bienestar, un concepto absolutamente querido para los peronistas, acuñado en el peronismo, no es propio, es heredado de los debates de posguerra, pero la materialización que hizo el peronismo de esa noción, y en cabeza y cuerpo de Evita, porque parece que las mujeres en este país, ¿no? Si hacen política, ponen el cuerpo, hasta muertas ponen el cuerpo. En ese sentido, esa noción es una noción que la hemos ido trabajando, recreando, y que efectivamente en paralelo, ¿no? Todo el conservadurismo, y después mutando en neoliberalismo, trabajó para vaciar el sentido de lo que es el estado de bienestar. Un estado que se entiende que actúa allí donde el mercado no va a dar respuesta, y sobre todo donde el mercado jibariza las soluciones, haciendo que pueda llegar el que más tiene, y que de alguna manera en esa distribución de accesos las sociedades se vuelvan más desiguales.
Esa experiencia la venimos transitando ya por muchos años, y justamente lo que demostraron Néstor y Cristina es que se podían hacer cambios sustantivos y hacer redistribución en un contexto donde, lamentablemente, primero la dictadura y después tenemos que asumirlo, el menemismo, porque eso hay que asumirlo como una realidad y por eso tenemos que estar tan atentos a todo lo que pueda venir, porque es dentro del peronismo que tenemos los problemas nosotros más graves, ¿no? Es hacia adentro en general, porque si no, con el peronismo unido no se puede cambiar prácticamente nada si funciona, con el peronismo en la oposición. Pero si el peronismo está quebrado o dividido, no solo puede traicionar, sino que también no se alcanzan las metas de lo que sería esa perspectiva, ese horizonte de bienestar que es doctrinario para nosotros. Entonces yo me voy a centrar un poco en la discusión de la ruptura de esa concepción de bienestar, en la recomposición que habían hecho Néstor y Cristina, con una idea de bienestar muy rica y muy ampliada. Por ahora no, perdón, está acá. Perdón. Sí, Osvaldo. Yo te digo, sí, quizás hay una imagen con la que quisiera empezar a hablar, si podés ponerla. Y para que nos quede ahí de marco, y después voy a usarlo muy poco porque es un problema. Si miran acá no pueden mirar allá y viceversa, entonces trato de usar poco, salvo cuando hay datos duros como tenés vos, o algunos esquemas donde sí la palabra puede ser confusa. El segundo, si se puede. Vamos a tener esto de marco, ¿no? Así como una imagen fuerte con la cual estamos luchando y tratando que algunas de las letras se mantengan en pie, porque bueno, de eso se trata justamente la política, de eso se trata la política. Entonces las mejores acciones sin política fracasan. El primero es ubicar el contexto, ¿no? El estado de situación, negarlo sería fingir demencia, y por otro lado, la presentación de Fernanda nos dice que aún en el peor contexto se puede correr el arco, en el sentido positivo, a favor del pueblo, ¿no? Entonces, también quiero que quede bien presente en lo que yo voy a decir la posibilidad que aún en las peores circunstancias la decisión política va por delante de cualquier impedimento de no se puede, ¿no? Del imposibilismo. Bien, en ese sentido tenemos algunas nociones que nos están atravesando. La crisis como efecto cascada, digamos, esto es, la produce el macrismo, nos dejamos ahí el estado de bienestar, si podemos. Perfecto. La produce el macrismo intencionalmente. ¿Quién puede dudar que hubo una producción intencional de crisis? A ver, imposible. Imposible. Si pensamos cómo dejó el gobierno Cristina y qué pasó a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, y cómo fue un encadenamiento de decisiones que terminó con el desastre del mega endeudamiento, no podemos pensar que esas cuestiones no tuvieron una intencionalidad. ¿Por qué? Porque la crisis es caldo de cultivo. La crisis es que la gente no sepa qué va a pasar mañana, como dijo Cristina en su momento, ¿no? Le desordenaron la vida a los argentinos. Y una vez que te la desordenan, y bueno, empieza a jugar la anticomunidad, en el sentido de que sálvese quien pueda, y la lógica más darwiniana. Entonces, vos tenés que crear una crisis, si no está, la tenés que crear. Y efectivamente ellos son muy eficientes. En ese sentido yo cito siempre a Enrique Marín, que él habla, hay que diferenciar lo que es la teoría de la crisis, un politólogo argentino no suficientemente reconocido. Él habla de la diferencia entre la teoría de la crisis y la doctrina de la crisis. Entonces, en la teoría de la crisis aparece bastante la cuestión esta de las oportunidades, que todos lo hemos escuchado. Y si hay alguien que puede dar cátedra de eso fue Néstor, ¿no? Cuando llegó a ser presidente, con la situación con la que venía él de plafón, de intención de voto. Y vino para transformar. Y si no hubiera habido un 2001, 2002, todos sabíamos que el curso de acción no daba para ese lado, iba a dar para cualquier otro. Entonces, ese sería el ejemplo de la teoría de la crisis, estudia este tipo de fenómenos, y es también lo que nos haría pensar qué pasó durante la pandemia, que no, así como Raberta dice, había que abrir, otros dijeron hay que cerrar, y el día de hoy no abrieron todavía.
estamos esperando que abran, estamos esperando que pongan la gente en los pasillos. No tenemos lugar, no tenemos lugar. El vaciamiento de los ministerios es algo imperdonable, que efectivamente también nos deja una enseñanza. Esa rueda del Estado no la podés parar, porque en el momento que la parás, no arranca nunca igual y no vuelve a tener el poder poderoso de la burocracia, con la cual el Estado justamente se legitima frente a la ciudadanía. Entonces, la doctrina de la crisis opera en el sentido de mantenerte permanentemente en crisis para que después no sepas ni cómo te llamás, ¿sí? Entonces, esa diferencia es sustantiva y tenemos que defendernos de esa manera, de tenernos permanentes, independientemente, sí, está bien, todas las derivaciones que puede haber tenido este contexto que ya lleva 3 años, tuvo 2 años de pandemia, y otras cuestiones que pueden estar favoreciendo a que se extienda el proceso. El tema es que sea un método, el tema es que sea un método, y que sea apropiado por los propios funcionarios que no encuentran un destino, una conducción, una forma de hacer, y terminan de algún modo reproduciendo y gestionando sobre lo hecho, y bueno, vos tuviste un tsunami, entonces pensar que lo que hacías en el 2015, con esa sociedad del 2015, ordenada, en crecimiento, con movilidad ascendente, ¿podés reproducirlo? No. Y la del 2019, después de una pandemia, tampoco. No es que vas a lograr los resultados que hubieras logrado con el deterioro que tenía la... Entonces es como decir, bueno, hago esto y voy a tener un resultado distinto. No. Y ahí viene otro problema en la observación de los que fácilmente, y me excuso en ese sentido con todo el respeto de lo que debe haber sido gestionar estos años, ¿no? Terrible. Así que con todo ese respeto, igualmente, con ejemplos como los que tenemos, que no son los únicos, Laura enfrenta todos los días esa situación de no se puede, y bueno, hay muchos que igual corren el arco. Las restricciones del gasto, la deuda, monitoreados cada 3 meses, no lo están diciendo, deberíamos decirlo más fuerte, que cada cosa que está pasando, cuando ya no venga en la factura, la inscripción de boletas sin subsidio, no fue una iniciativa de la sociedad argentina, no es una iniciativa del gobierno peronista, no, está siendo un resultado de una imposición. Si hubiéramos llegado por nuestros medios, yo chapó, digo, bueno, listo, llegó el momento, más de una vez se pensó en nuestro gobierno anterior de que había que tomar alguna decisión en ese sentido, se pensó residencial, se pensó por distintos criterios, y realmente era un problema hacerlo y se volvía a postergar, ¿no? Así que si fuera como una decisión propia, no la cuestionaría, como la voy a seguir cuestionando en la medida que ha sido una imposición. ¿Sí? Como este año vamos a tener recorte presupuestario en casi todas las áreas. Entonces, está vivo las prescripciones del Fondo Monetario, y efectivamente no estamos denunciándolo permanentemente como deberíamos, y nosotros, los que nos toca hacer ese trabajo, no tenemos la visibilidad para dejarlo expuesto todo el tiempo y en todos los lugares. La idea del sistema de bienestar es algo con lo que yo ya pude hablar con ustedes, no son los mismos necesariamente, pero voy a esta noción de, no de estado de bienestar, sino de sistema, porque lo que es sistema nos permite pensar en un conjunto de subsistemas que operan tratando de encontrar un objetivo, y el objetivo es que la gente no tenga que resolver sus necesidades en el mercado, lo menos posible, y es por eso que podemos entender que si voy a actuar en perspectiva de producción de bienestar, tengo que pensar que los servicios públicos son parte de la canasta, porque además se miden en la canasta. Entonces no era una broma que tienen que estar, que cuando subsidias el boleto o el gas, que no es solamente resolver necesidades de salud o educación, sino que es un combo donde el Estado tiene que actuar en varios sentidos, y por eso es un sistema. Y por eso hoy lo que estamos experimentando es que nunca pudimos componer el sistema, porque el arte del macrismo fue desarmarlo, desmembrarlo, algo que se había tejido y cosido prolijamente durante 12 años. Y lo desprolijo era que efectivamente
si pensamos todas las dificultades para avanzar y cómo se llegó rajuneando, yo siempre digo, Cristina la querían por lo menos 12 horas afuera, antes, y se llegó hasta el final. Pero bueno, se llegó como se llegó, arañando, ¿no? Porque varios conatos de golpe simbólico y de todo tipo hubo. Así que bueno, en ese sentido, quiero decir que si con todo eso se logró constituir y validar un sistema, ¿cuánto más se puede hacer con alguna estabilidad y que no tengas todos los días una tapa en contra? Sistema de bienestar. Entonces, por ahí hay un concepto, yo igual dejo el PowerPoint, ¿sí? Pasamos uno, podemos pasar, seguimos. Ahí está la noción. Yo no quiero que se detengan ahora, pero me parece importante esta complejidad. Seguimos con la siguiente, ¿no? Sistema que comprende una concepción del bienestar, la capacidad de control en la distribución de los bienes mercantilizables, que es lo que no tenemos en este momento. No estamos controlando el alimento, desde el día 1 que no lo estamos controlando, antes de la pandemia no lo estábamos controlando. Obviamente en la pandemia se disparó todo. Entonces ese es un tema clave. Los sistemas y el carácter redistributivo que puede tener actuar en un plano o en otro, ¿no? Es decir, no son decisiones que tienen que ver con de dónde saco los recursos para mantener ese sistema. Entonces, es una ingeniería compleja. Bueno, seguimos. Yo ahora sí quisiera entrar rápidamente, estoy lenta, ¿no? No sé, vos me diciendo cómo están. ¿10? Oh. Bueno, voy a trabajar así muy general con algo que pude acuñar en el último tiempo de nuestro gobierno, del gobierno anterior, que es esto que yo llamé principio de desvinculación, ante la preocupación de ver que con todo lo producido, hecho, atendido, las respuestas dadas, acá hay gente que ha dejado su vida en el ministerio de Alicia, horas de su vida, crianza, familia, todo para estar ahí. Sin embargo, lo que observábamos era, cuando Cristina dijo sintonía fina, bueno, hay que ver qué está pasando, 2011, 2012, porque ella percibía que no estábamos logrando la fidelidad y el apoyo, la adhesión que ese gobierno que había hecho tanto esfuerzo estaba necesitando y que compraba toda la basura. Mucha gente, y sobre todo los sectores populares, donde más nos interesa la fidelidad de ese voto, pero no por la cantidad o el número, sino por lo que significa para el peronismo ese voto, ¿no? Esa relación casi promiscua que tenemos las clases medias con los sectores populares a través de lo que es el mundo del trabajo, y que la vemos cada vez que nos manifestamos masivamente, ¿no? Estamos todos juntos. Bueno, esa ruptura, yo creo que ella nos mandó a hacer ese trabajo de campo, yo por lo menos lo asumí así, porque estaba preocupada por lo que estábamos pasando. Y ahí lo que vimos termina en un trabajo que después se publicó, y que habla de este principio, dice, fenómeno de mutua implicación entre las personas y las instituciones ejecutoras de la política social, cuya manifestación es potencial, es decir, que algo que puede o no producirse, pero que hace la naturaleza de ese vínculo. Esto que parece complicado tiene que ver con que puede ser que haciendo todo lo que estás haciendo para establecer un vínculo estrecho entre el Estado y las personas padecientes, las que más necesitan del Estado, esa relación sea una relación fallida. Esa relación sea una relación justamente porque tengo que depender, porque tengo que mandar al pibe a la escuela pública, ¿no? Que fue un valor para nuestro país históricamente, entonces me enojo porque prefiero mandarlo a la escuela de cuarta, de quinta, pero que parece que si es privada es mejor. Esos enojos, esos malestares en la sociedad, que se habían extendido muchísimo, a Evo le pasó lo mismo, con ese primer peronismo que generó Evo, muy distinto al nuestro, que era como ya un tercero, y un cuarto, pero bueno, esas clases medias que de golpe entran en... Pero ¿qué pasa cuando los que más dependen del Estado perciben esto? Yo trabajé el ejemplo de la UH, aunque no lo creas, lo trabajé
trabajamos en familias que tenían 6, 7 recursos puestos del Estado en la familia, fuimos, hablamos con ellos, los vimos, y bueno, sale esto, puede o no pasar, pero lo que vimos es que pasa, que esa relación se vuelve contraria, porque primero que está mediatizada por un cajero, no por personas, en gran parte. Ese cajero tiene un título que, como Roberta, que le da contenido, pero la verdad que lo de ANSES es lo más abstracto que hay para muchísimas personas todavía que tienen alta dependencia de lo que tienen que recibir. Entonces, y por otro lado, los que le ponen el cuerpo, que son los ministerios, cuando lo ponían, porque ahora con la pandemia quedó todo muy desdibujado, y los municipios, sobre todo los municipios, porque tienen la gente para hacer eso, no atravesaban esos recursos llegaban así. Y en el día a día lo que manejaban los municipios era miserable aún, porque fue hasta último momento, siempre poco. Estamos hablando de familias que si habían quedado pobres es porque tenían lo que nosotros también acuñamos, por ahí está Osvaldo que me apoya siempre publicando las cosas, lo que habíamos acuñado como pobreza persistente, que era un número escaso de personas que no podían revertir la situación a pesar de la inversión inmensa que había hecho el Estado. Ahora tenemos pobreza masiva. Todo esto, olvidémonos, en el sentido de que la complejidad y el tamaño del problema que tenemos nos deja pocas posibilidades de trabajar en ese vínculo. Pero a mí me parece que los conceptos, si sirven, siguen echando luz a lo largo del tiempo. Y no podemos pensar que si no se estableció un cuerpo a cuerpo de fidelidad con mucha gente que fue a votar al macrismo, y yo acá hablo políticamente porque estoy en este lugar, no puedo traicionar a mi jefa, no puedo hablar elípticamente, tengo que hablar, por ejemplo, no solo en lo conceptual, sino también en cómo se materializa el apoyo. Y el apoyo, como me decía un compañero ahora de San Martín, en la última votación, ¿no? Que me decía, digo, pero ¿cómo? ¿Nos votaron en contra? Me dice, no, Adriana, fueron buenos, no nos votaron, porque el número, él ya lo sabía porque conoce su distrito, pero cuando se hicieron los números se vio que no votaron al macrismo, pero no nos votaron a nosotros. No fueron a votar y perdimos esa relación en diputados, que es la que nos hubiera permitido avanzar en un sentido, sí, ¿qué puedo? Ya me das el micrófono y ya estoy. No sé si quizás quiero dejar planteadas las cosas, porque están escritas, ya uno se hace cargo de lo que pudo dejar documentado, y los conceptos a veces pueden seguir echando alguna luz o no, por suerte caen. Y si caen es porque efectivamente no están explicando lo que tienen que explicar. Yo diría y prestaría muchísima atención a esto. Seguiría trabajando en esta clave, y eso tiene que ver con humanizar los vínculos, con tener relaciones, saber la ingeniería compleja que tiene la relación con una familia explotada. Complejísima, donde ese Estado, ya te digo, que te salva también está representando que te dijeron que sos un fracasado o un choriplanero o todo lo que se dice de las personas que más necesitan del Estado. Entonces, es destructivo para cualquiera, por lo tanto, alguien tengo que responsabilizar de que me fue mal, por no entender que en realidad es parte del plan, que a muchos le vaya mal. Un esquema solo para que lo tengan, porque está en la bibliografía, del otro concepto clave, el de accesibilidad, ¿no? Las políticas tienen tres criterios siempre, uno que es cobertura, Fernanda lo trajo claramente, otro que tiene que ver con la calidad, el tipo de respuesta que voy a dar. Ella no está hablando de una pensión como convirtió Macri, lo que era nuestra jubilación llamada ama de casa, y la devaluó, ¿no? Convirtiéndola en una pensión de pobre, que no se hereda, que no pasa al cónyuge, ¿no? Que la devaluó. Básicamente, la calidad es algo que todo el tiempo estamos tensionados, porque bueno, lo que se dice que sea comparable al mercado, ¿no? Las respuestas del mercado tienen de lo más bajo a lo más alto, entonces vos tenés como Estado siempre tratar de ir al estándar. Evita decía, el techo tiene que ser de teja y hay que dejar lugar para el auto, aunque tengan auto, cuando los hijos recién tengan el auto. Pero bueno, esa era otra Argentina. En ese sentido, el tercer elemento entonces, cobertura, calidad y acceso.
Y una vez que tenés acceso, es qué va a pasar cuando la persona llega a presentar sus papeles, ¿no? Que tiene los requisitos esta mujer para tener, está la accesibilidad. Y ahí tenemos otro agujero negro. La accesibilidad no es solo acceder, sino permanecer. Está claro que si hablamos de una jubilación, una vez que está, se consagra. Ahora, si hablamos de políticas que te permitan atender la emergencia, es decir, hablamos de la ayuda social, que es el concepto que equilibra la seguridad social, y que nosotros decimos, la ayuda social está dentro de la seguridad social, es la pata más flexible, y que lograron que se divorcie, lograron el divorcio, y ahí es el golpe de muerte, a lo que es un sistema de bienestar, porque dejas a los pobres en un lugar y a todos los demás en otro, pero se mezclan algunos, y los pobres no llegan, o cuando llegan ya han transcurrido toda una vida de carencias. De hecho, no se nos van a jubilar mucho porque se van a morir antes, digamos, por enfermedades y por cosas que tienen que ver con mala alimentación, con vivir en condiciones. Entonces pasa eso, ¿no? Los países pobres y desiguales, y la gente tiene una expectativa de vida muy corta, mucho más corta. Acá llegamos a los 72 en algún momento, y lamentablemente se nos está poniendo en juego, con 6 años, 7 años de mala alimentación y crisis, se nos está poniendo en juego esa expectativa. Dejo un último concepto, que es el anterior, una cosita solo para que puedan trabajar el cuadro los que quieran, porque esto es un curso, yo no me olvido que es un curso. Está hablando de una complejidad. En el medio está la accesibilidad, que es la permanencia. Cómo entra un sistema, cómo un chico entra a la secundaria, pero cómo la termina, sería para entender, ¿no? Entonces, es ese proceso que hace que vos puedas reproducirte y en increyendo adentro de un bien, que es un bien de carácter social. Y ahí aparecen cuatro cuestiones claves que están muy desarrolladas en uno de los textos que le di, que es, arriba en las necesidades están los funcionarios, están las Laura, las Roberta, están los que toman decisiones. Del otro lado están los sujetos, ese es el plano conceptual, las personas que se sienten o no interpeladas a recibir o a ser reconocidas. Yo doy siempre el ejemplo de los pibes, cuando salió el primer progresar, no se anotaban, y entre otras cosas decían que no garpaba tener un plan social, que no garpaba, ya estaba instalado en el 2013 que no garpaba. Entonces, esa cuestión de si yo no me siento destinatario de la política, tengo que trabajar mucho para que el otro se reconozca y además se sienta dignificado y no se sienta humillado. Muy complejo ese plano, muy complejo, casi filosófico, diría yo. Mucha presencia y mucho cuerpo a cuerpo para poder salvar eso. Y mucho reconocimiento, ¿no? Por eso la autoestima, por eso todo lo de género está dando sus frutos, porque hubo mucho en positivo en ese sentido. Y la segunda parte habla de prácticas y de procedimientos. En las prácticas de este lado están las organizaciones. Hoy tenemos una situación única, que hay que estudiarla, no resistirla, hay que estudiarla. Yo estoy trabajando en eso, pero no tengo claridad para plantear nada todavía sólido, que es qué significa el corrimiento del Estado y el avance de los movimientos sociales en los dos lugares del mostrador. Es un fenómeno nuevo, lo estamos transitando. Estuvieron en la pandemia cuando no estuvimos muchos de nosotros en ningún lugar, y efectivamente eso generó un derecho adquirido. Estuvieron en el macrismo cuando se habilitó el macrismo, a decir, bueno, ocúpense de los pobres, igual, a mí esto no me interesa, ¿no? Entonces la Stanley fue la mejor ministra de la historia, yo lo escuché eso en algún momento. Pero esos movimientos están y ponen un día a día, y ahora no es cuestión que ahora no te necesito y te vas. Y queda esta puja, ¿no? Hay una puja ahí bien fuerte, pero fundamental esa figura. Y la última, la de los procedimientos, que tiene que ver con las instituciones de proximidad y el día a día, que puede hacer que el portero realmente haga que todo funcione, o que te destruya cualquier posibilidad de abrir o de generar algo nuevo en la institución, en cualquier institución. Entonces, dejo este esquema planteado y dejo uno más y termino. Esto es para trabajarlo y para ver si aplica. Acá hay gente de todo el país, y yo lo que digo es, yo digo, cuando no podés cambiar algo, por lo menos entenderlo. Si lo entendés, te saca de la locura, de la impotencia, y empezás a trabajar en las causas, y no solamente en los efectos, que son realmente agobiantes.
Sí, eso lo puedo decir yo porque tengo un lugar privilegiado en la universidad que nos dejó Cristina, pero en los hechos entiendo que los funcionarios hoy están exigidos y explotados en el día a día. El concepto de integralidad, y ahora sí, de verdad, lo dejo planteado. Yo soy muy crítica, me parece ¿cómo les puedo decir? Me parece poner a las personas que están en el día a día trabajando en un lugar absolutamente difícil, utópico, y de suponer que las cuestiones, que la integralidad es un hecho que se puede producir por declaración, los trabajos que hicimos sobre la última etapa del Ministerio de Alicia, con todo lo que fue el abordaje integral, nos permitió ver que sí había instancias, que sí con equipos de proximidad en el territorio, que sí había lugares que se tomaba la decisión arriba, pero no porque bajara un ministro, no porque un ministro va al barrio se te va a producir e integrar la política. Por ahí había alguna anécdota, ¿no? Que en un barrio iba a bajar uno de los ministros en ese periodo, en esas rondas que se hacían, entonces le habían pedido a los narcos que ese día no jodieran. Y efectivamente hubo un acuerdo en que si bajaba el ministro tenía que estar todo bien, había que comer el choripán y todos felices. Y al otro día volvían a volar los tiros. Entonces, a ver, estas cuestiones de ver qué sería lo integral. Bueno, es un paradigma que tiene momentos de realización, es como decir el amor en la pareja, diría yo, es como la felicidad en la pareja, mira, tiene momentos, pero la verdad que permanente no es. Y esto es un poco así, como el método, y está desarrollado en el trabajo, nos permite que haya acciones con una perspectiva integral. Cuando vos estás planteando qué tiene que pasar con esa jubilación de estas mujeres, estás planteando en su trayectoria como condición de género, estás planteando en una sociedad que se active la economía, y es ahí donde va a cerrar. Es decir, el que concibe la política la tiene que concebir pensando en toda la orquesta, no solo en su parte. Pero la concreción de eso se da en los territorios. Bueno, con esto digo, no estoy diciendo nada nuevo, el territorio es un lugar de disputa, pero es un lugar de posibilidad siempre. Siempre, siempre, siempre. Por lo menos la experiencia así lo demuestra. Bueno, yo tengo que dejar acá, seguiría porque me encanta seguir hablar, ningún problema con eso. Es mi oficio en realidad. Le preguntaban a mi hijo más chico una vez, ¿tu mamá de qué trabaja? Y él dijo, de habladora. Me llama y la maestra me dice, discúlpame, me dice, ¿vos qué haces? Le digo, ¿por qué? Soy docente, soy profesora, porque tu hijo dijo esto. Nene segundo grado, de habladora. Bueno, me despido como lo que soy, una habladora. Bueno, gracias Adri. Es todo un desafío, ¿no? En principio, poder ubicarnos en el marco del curso. O sea, hoy tuvimos la posibilidad de intentar poner en juego los conceptos de producción teórica que intentan ayudar en un marco político, que es el nuestro, el del Proyecto Nacional Popular, democrático y peronista, donde tuvimos los dos momentos con Cristina y Néstor, y Perón y Eva, los dos momentos de mayor bienestar en la historia de nuestro pueblo, y donde el Estado pudo ser una herramienta en conjunto con la política claramente de producción de bienestar, ¿no? Y en esto que decían de las coyunturas difíciles, desafiantes, y el humanizar las políticas públicas, porque no es lo mismo que venga una funcionaria y nos diga, la tenemos difícil, pero es el desafío de todos los días poder superarlas y correr los márgenes. No es lo mismo, y tampoco sucede en todos los ámbitos esto, ¿no? Entonces digo, la perspectiva que nosotros promovemos a la hora de poder pensar cómo aportamos cada uno desde nuestro lugar, militante, funcionario, trabajador, dirigente, que es más o menos el colectivo que tenemos acá, tiene que ser desde esa perspectiva. Nosotros corremos los márgenes. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto histórico que nos enseñó que así avanza el pueblo, que así se avanza en derechos, y porque tenemos hoy una conductora, que también, con el ejemplo concreto, cuando hablábamos de las soledades de Cristina, y a mí me hizo ruido porque hubo mucho, o sea, uno la ve en una imagen,
pero realmente hubo un pueblo que salió y reaccionó rápidamente frente a lo que está sucediendo, pero esta conductora, con esa postura, con esa decisión de desafiar a ese poder, a ese partido judicial, también nos está diciendo desde dónde debemos construir la política, ¿no? Y desde dónde debemos construir el proyecto político. Así que en ese marco es todo, aunque es desafiante, es todo esperanza, es todo posibilidad de transformación, y me parece que el darnos este espacio donde ponemos en juego estas dos dimensiones, o tres si queremos, la académica, la gestión y la política, es la mejor combinación para poder generar procesos de transformación, ¿sí? Y cuando a eso le agregamos el valor de la construcción colectiva y la participación ciudadana permanente, que yo creo que la pandemia ahí nos desestabilizó un poquito, y es lo que tenemos que recuperar, digo, es parte de lo que tenemos que formarnos. Así que Adriana nos dejó unos esquemas, que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía. Fer nos dejó con toda la producción del observatorio distintos materiales para poder trabajar, ¿sí? Nosotros después vamos a estar trabajando en la página algunas cuestiones que ustedes les puedan ayudar para unir todo esto y lo que estuvimos charlando acá. Digo, esto para cerrar, digo, desafío para cerrar esta parte, que yo ahora les voy a la exposición. El gran desafío, nosotros transformamos. Es complejo el contexto, transformamos y sabemos que vamos a poder, y le vamos a poner toda la carne, y esto voy a lo político, toda la carne al asador, que este proyecto, para poder avanzar, necesita continuar. Y tenemos un gran momento, que es el año que viene, que es un momento de decisión ciudadana, electoral, en donde nosotros tenemos que generar todas las fortalezas, y el curso busca hacer esto, fortalecernos para poder correr los márgenes, avanzar, transformar, y poder darle continuidad a un proyecto histórico que piensa esencialmente en el pueblo. Así que digo, esto es el sentido del curso, el sentido de los contenidos, y cómo miramos los contenidos de los siguientes, ¿no? De los siguientes módulos que vamos a estar trabajando. Ahora, para poder ir a un intercambio con las compañeras, vamos a estar trabajando con Paola Rezano, con Astor Massetti, está Raquel Castronovo virtualmente, y está Gaby está. Ah, bueno, Gaby va a estar colaborando, que son compañeros compañeras de la comisión, que van a estar ahora en esta etapa trabajando las preguntas escritas. Ah, me hacía muestras del papel. Yo pensé que tenías todas esas preguntas, Paola. Bueno, así que ahora van a estar distribuyéndoles para que ustedes puedan reflexión, pregunta. Lo vamos a hacer ordenadamente por escrito para poder acotar y aprovechar el tiempito que nos queda. Laura. Y también se va a trabajar con Raquel. Ahí yo ya le paso la cosa a Paola. Tres preguntas para Fernanda y una pregunta para Adriana. Las voy a leer todas y les pido que las registren. Respecto a las preguntas para Fernanda, Norita Díaz pregunta: ¿qué piensa del ingreso básico universal? Después, Adalberto Cruces pregunta: ¿cómo se puede recuperar el fondo que había dejado Cristina Fernández de Kirchner y que el macrismo regaló a sus socios a través de acciones de empresas que lograba engrosar? Estoy leyendo un textual como fueron puestas. Y por último, Jacqueline López de La Matanza pregunta acerca de la sustentabilidad del sistema, cómo se nutre para garantizar la ampliación de la seguridad social. Para Adriana, Fabio pregunta si para fidelizar la adhesión popular, fruto de las políticas de inclusión, no habría que desburocratizar el Estado y generar canales para que la militancia sea el puente entre Estado y necesidades.
La primera era sobre el salario básico. A mí me gusta siempre decir que nuestro sistema de seguridad social hace casi 13 años, en octubre va a ser de la asignación universal por hijo, desde el 2004 con la primera moratoria de Néstor y demás. Es un sistema de seguridad social, a nosotros nos gusta decir el corazón del Estado Nacional. ANSES garantiza un ingreso universal para aquellos que no pueden trabajar por cuestiones etarias. Digamos, garantiza un ingreso, una asignación de carácter alimentario, que es la asignación universal por hijo y el salario familiar para los chicos y las chicas de hijos de trabajadores asalariados y de trabajadores desocupados. Y garantiza acceso a una jubilación o pensión, a una asignación de carácter alimentario para las mujeres que tienen más de 60 y más de 65 varones. Ese es digamos, la cobertura hoy en relación al ingreso universal, al ingreso a la capacidad de tener familias con un ingreso garantizado para tener un plato de comida arriba de la mesa. Soy trabajadora social, no tengo nada contra los comedores, pero la verdad es que hace casi 13 años tenemos la posibilidad de que los chicos y las chicas de la Argentina coman con sus familias a partir de una decisión política de instrumentar, primero por decreto, después por ley, una asignación de carácter alimentario, que es la asignación universal por hijo. Y a partir también de una decisión política que exista, viste que ahora se usa mucho eso de, pero ¿cuánto está la jubilación en relación a la canasta? No, la jubilación es personal, es para un adulto equivalente, es para un adulto mayor. Los 50.000 pesos de piso que tenemos en las jubilaciones, quiero decir además que partimos de 14.000, cuando llegamos a ANSES la jubilación mínima está en 14.000, porque vieron que nosotros no partimos de cero, partimos siempre. Salir del infierno es casi una obligación de nuestra fuerza política, porque siempre nos tocan ese tipo de coyunturas. Bueno, nosotros partimos de menos 20, de menos 19.6, que son los puntos que se perdieron en capacidad de compra durante los 2 últimos años del macrismo. Bueno, ese piso de 50.000 pesos en las jubilaciones mínimas es una asignación de carácter alimentario personal de los jubilados y jubiladas argentinas. Después, por supuesto, dentro de la franja etaria de 18, para quienes quieren estudiar, de 18 a 24, ampliamos después de la pandemia en esto de tener un músculo y una inteligencia institucional de pensar qué pasa después de las crisis. Bueno, después de la pandemia había que volver al secundario no estaba tan de moda, así que había que pensar cómo hacer para que los chicos y las chicas volvieran al secundario y terminaran la escuela, que es obligatoria en la Argentina también a partir de nuestro gobierno. Terminar el colegio secundario es una obligación de los chicos, pero el Estado, la seguridad social debe garantizar, cuando hay un problema, un estímulo. Los chicos habían cursado virtualmente, hay que volver a las aulas, ampliación del Progresar 16-17. Y los chicos de 18 a 24 que quieran estudiar, son población económicamente activa, tienen más de 18 años, pero quieren estudiar, además de tener universidades cerca, a partir también de la decisión política de Cristina, de decir, además de querer estudiar, tiene que haber un lugar a donde estudiar, también tienen la beca del Progresar, que hoy, para que se den una idea, nosotros cuando llegamos la beca del Progresar asistía a 500.000 chicos, jóvenes y chicas y chicos, hoy está en 1.000.000, casi 400.000 becas, o sea que se ha ampliado esto que yo digo de los dos objetivos, ampliar cobertura y generar capacidad de compra o devolver ese poder adquisitivo que se perdió en el macrismo. En la jubilación en septiembre la mínima recuperó de los 19.6, casi 8, 7.9 de los 19.6. ¿Estamos conformes? No, por supuesto que no. Desde ya, ninguno de los que estamos acá estamos conformes, porque aparte nuestra fuerza política es esa, es la inconformidad sistemática para siempre sentir que se puede. Es Galeano, ¿no? ¿Para qué sirven las utopías? Para seguir caminando. Bueno, correr el límite de lo posible, no estamos conformes, pero vamos en la dirección de recuperar la capacidad de compra. Entonces, asignaciones, ingresos universales, sí, claro, para los chicos, para los grandes, garantizado en la Argentina a partir de Néstor y Cristina, para los jóvenes que quieran estudiar y formarse y todavía no quieran incorporarse al laburo, también está garantizado. Falta una franja, que son aquellos hombres y mujeres que tienen entre 18 y 60, 65 años, que tienen vocación de trabajar y que el Estado, nuestro Estado, porque somos parte de un gobierno que cree que gobernar es generar trabajo, tiene que garantizar músculo suficiente a partir del Estado, del mercado formal de trabajo, de ese lugar que debe garantizar la incorporación de los hombres y mujeres de la Argentina que quieren trabajar, tienen que tener un trabajo. Y ese también es un desafío del Estado y también es una obligación
de los gobiernos nacionales y populares. Por lo tanto, también tenemos la obligación de, además de abrazar desde la seguridad social a los chicos y a los grandes, de incorporar mecanismos dentro del mercado formal de trabajo de garantizar trabajo. Igual hay quienes piensan, y de hecho hay una ley presentada en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, que sigue siendo importante discutir mecanismos de pensar ingresos para aquellas personas que teniendo la edad de trabajar, teniendo la vocación de trabajar y no consiguiendo trabajo, y siendo el Estado, insisto con esto, porque me parece importante, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es generar trabajo, aun cuando esto no depende únicamente del Estado, ¿no? Y hay que ahí pelear, y los modelos económicos de crecimiento con inclusión social, que es el modelo económico claramente del gobierno de Néstor y Cristina, nos enseñaron, con los porcentajes de políticas públicas en relación a los potenciar trabajo y demás, en cuántos había, cuántos no hay, toda esa discusión que se da, nos enseñó que se podía abrazar a los chicos y a las chicas, que se podían instrumentar políticas públicas, ellas hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se podía transferir dinero, pero además construir modelos económicos que generaran la ampliación del mercado para que los hombres y mujeres de la Argentina que quisieran trabajar encuentren un trabajo. Por eso más de 2 millones de puestos de trabajo en la Argentina en el primer gobierno de Cristina. Bueno, esto claramente nos obliga a pensar que está en discusión y en disputa cuál es ese otro ingreso. Para mí, descartando que todos estamos de acuerdo en que debemos tener trabajo quienes tenemos deseo y voluntad de trabajar y que no hay nada más digno que el trabajo, se están discutiendo en el Congreso distintas cuestiones. Hay un proyecto de ingreso universal en diputados, hay un proyecto de un ingreso mínimo para la indigencia en el Senado. Ingreso complementario. No sé, me parece que no es refuerzo. Bueno, no sé cómo se llama, pero es justamente para construir una política pública que piense en el sector de quienes quedan abajo de la línea de indigencia, así que se está discutiendo, bienvenidas sean las discusiones, si podemos construir una síntesis y si podemos pensar qué es lo mejor para los argentinos que menos tienen y ponernos de acuerdo, y por supuesto con la legitimidad de construir en el Congreso, que es el lugar donde se debaten las ideas con las representaciones políticas de la Argentina. Ahí también se está discutiendo el plan de pago de deuda previsional, ya salió con media sanción del Senado, está en diputados para poder seguir teniendo este nivel de cobertura y este ingreso universal de acceso a las jubilaciones y a las pensiones. En relación a el FGS, la verdad es que venimos haciendo, ustedes saben que el Fondo de Garantías es un fondo creado a partir de la estatización de las FJP, que se creó claramente, es el fondo de inversión más importante de la Argentina, para poder tener políticas públicas que, con esto que planteaba recién Adriana, que es nuestra manera de concebir el círculo virtuoso de la economía, el modelo económico con inclusión social que crece, que incorpora, que amplía, que abraza, bueno, ese fondo tiene que ver con inversiones que sean productivas. Por supuesto, en el macrismo esas inversiones fueron asociadas a la especulación financiera, no generaron trabajo, por lo tanto hubo menos incorporación, la voy a atar con la tercera, que es lo de la sustentabilidad. Ese fondo en inversiones productivas, de hecho la ley que lo crea tiene un inciso, que es el inciso L, que dice que tiene que haber un porcentaje de esas inversiones en proyectos que generen trabajo. Bueno, esto es ANSES, nuestra fórmula de movilidad votada en el Congreso, y ahí engancho con la de sustentabilidad. Eso es ANSES, es como la metáfora de lo que pensamos económicamente desde nuestra perspectiva política para el desarrollo de la Argentina. La fórmula de movilidad, lo mismo. En la medida que crece la recaudación, crecen los ingresos del organismo, crecen las paritarias, crecen los ingresos en el bolsillo de los trabajadores, hay más dinero, tiene que haber más dinero para los jubilados. Pero además el jubilado consume, esto que planteaba Adriana, donde todo como la perspectiva donde queda, porque obviamente el jubilado consume y eso genera demanda, y la demanda genera más y mejores puestos de trabajo, si las cosas salen bien y se generan puestos de trabajo registrados. Si se generan puestos de trabajo registrados, vuelve en forma de aportes y contribuciones, y además la gente consume más. Si consume más, hay más recaudación, porque nuestro organismo tiene parte de nuestro ingreso asociado a impuestos, por ejemplo el IVA. Entonces miren ustedes qué importante como política pública la distribución de la riqueza, cuando nosotros pensamos que el consumo genera trabajo y que el trabajo genera ingresos para nuestro organismo y recaudación. Entonces todo esto hace a esta lógica de pensar que nosotros
pensamos y sostenemos y todas nuestras inversiones del FGS van en esa dirección, en proyectos productivos que generen trabajo. De tal manera que bueno, y vuelvo a la del salario, que se amplíe el mercado formal de trabajo, que los hombres y mujeres puedan tener su trabajo, puedan tener su salario, además hagan sus aportes, además los podamos jubilar y además ingrese dinero al organismo. ¿Y cómo hacer para que sea sustentable? Bueno, en principio gobernando, por lo tanto haciendo que todo eso funcione, pero además se hace con la voluntad y con la decisión política de un gobierno. A mí cuando me preguntan, pero cómo, si entra menos, si 3 aportaron, si 7 no aportaron, si 1 aportó y 9 no aportaron y no sé qué, yo digo, bueno, cuando un hijo de un profesional va a la universidad y ese profesional tiene trabajo, la universidad también le garantiza su formación. Pero no es importante si el papá tiene trabajo o no tiene trabajo, es importante que ese chico pueda ir a la universidad y lo puedan formar, bueno, porque el Estado hace una inversión para que esa universidad exista y ese chico tenga su formación y pueda ser profesional si tiene vocación de ser profesional. Bueno, el Estado también, el gobierno toma la decisión de que el Estado ponga una parte de esa recaudación que tiene el Estado para poder justamente sostener el sistema previsional. ¿Por qué? Y bueno, porque necesitamos un modelo económico que crezca, que se desarrolle, pero sobre todo que crezca en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, en el plato de comida de los nenes de la UH, para poder seguir creciendo, para poder seguir desarrollándonos y para poder justamente garantizar este modelo que tiene obviamente como base, como pilar el sistema productivo argentino, la matriz productiva de la Argentina, pero con un sistema de seguridad social que garantice que esa distribución sea equitativa y nos permita a todos tener un piso de derechos para salir adelante. Gracias. Muy cortito, porque por ahí la pregunta que me había llegado a mí era que si era una alternativa a la desburocratización de las políticas, en este caso de las políticas sociales, sobre todo de lo que es el componente de ayuda, y yo voy a decir que no, no está dando resultado. En este momento hay una acción, primero, entre lo que se transfiere en dinero, que es dinero, y bueno, no tiene mayores dificultades una vez que se accede, ¿no? Una vez que se accede, llega la prestación. Eso ya está, es una parte importante. El tema es que la otra parte, la otra pata es la que para mí no está en este momento del todo activada, y está desburocratizada, está accionando en los territorios bajo distintas racionalidades, producto de que se perdió el norte desde el Estado, ¿no? De qué había que hacer en pandemia en los barrios, de que arrancamos diciendo el barrio es tu casa, todo eso que nos pasó, y nos pasó porque no sabíamos bien cómo manejar y qué decir, y pasó. Se hizo lo mejor que se pudo, se salvaron vidas, y esa era la meta principal, y esa se cumplió satisfactoriamente. Ahora, eso dejó una cantidad de consecuencias, y la mayoría tienen que ver con esta desburocratización. Uno va a los municipios a relevar, nos piden ayuda para ver, necesitan saber qué tienen. Todavía no pueden volver a establecer un orden, como estoy hablando de los grandes municipios, como para poder reconocer dónde están, qué decisiones tendría que tomar de acá a 6 meses, qué queda, qué no queda, qué se refuerza, a dónde va el esfuerzo alimentario brutal que están haciendo en materia de frescos, de productos frescos, que son los que no aporta el nivel ministerial. Y realmente es complejísimo ordenar eso. Quiere decir que lo desburocratizado operó fuertemente en la emergencia, y tenemos que agradecer que prácticamente no hubo impedimentos porque el Estado no estaba en un montón de aspectos, en un montón de lugares con toda su complejidad. Las cosas ocurrían, y así tenía que ser. Pero cuando querés recuperar algo de esa normalidad, ahí te das cuenta lo importante que es la burocracia, que tenemos prejuicios, suponemos que todo lo que es burocrático es... No, lo que es burocrático garantiza que las cosas se parezcan. Garantiza que las cosas se parezcan. Es decir, que vos tengas comparabilidad, y no que en un caso decide el último eslabón de la cadena por vos, en el otro la primera, y tu suerte se corre. Entonces, la burocracia es garantía. La burocratización extrema es estupidez.
Así que bueno, habrá que ver, pero bueno, en este momento estamos con problemas de los dos tipos, de todo. Cosas que salen por un tubo, me decían, el programa Mi Pieza, que está súper valorizado. Entonces, me estaban hablando desde un numeral, el lugar donde se había hecho, pero así, chorrera de... y bueno, y es un derecho, es una respuesta, es un satisfactor. En la política social los satisfactores no son poca cosa. Y si no hay otra cosa, y eso es la respuesta, la gente lo va a tomar y lo va a usar hasta las últimas consecuencias, pero la realidad es que hay cosas que están, yo diría, fuera de control. ¿Por qué el control es necesario? Porque la burocracia, burocracia es necesaria, y porque te permite planificar a mediano y largo plazo algunos cambios. No soy una burócrata, pero la verdad que defiendo en gran parte la posibilidad de que el Estado tiene que rendir cuentas todo el tiempo. Así que bueno, eso. Bueno, compañeras, compañeros, hay 3 preguntas aquí de la audiencia presente, para Fernanda, muy difíciles, muy puntuales, y una para ambas, para Adriana y para Fernanda, más de corte de política, de marco de política pública, ¿sí? La primera pregunta difícil para Fernanda tiene que ver con la implementación de una ley que se refiera a los pacientes, las personas viviendo con VIH y con hepatitis, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí? Gracias. Muy linda pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con los aportes reducidos y o pensiones específicas, ¿sí? La acerca Néstor Taborda. Después tenemos una pregunta también específica. Perdón, estoy tratando de leer con mi poca vista. Con el reconocimiento, habla de esto, voy a leer después. Y después, ¿qué políticas hay destinadas para la franja etaria gris, ¿no? A las mujeres con edad entre 49 y 59 años sin hijos, perdón, varones entre 49 y 59 sin hijos, y mujeres de 40 a 59 años, ¿sí? Si hay políticas específicas para esa franja etaria, ¿sí? La otra pregunta, si quiere ir contestando. ¿Quieres que vayan contestando a esas? Sí. Bueno, la de, si hablo muy rápido es nada más que porque siento que tengo mucho para decir y lo tengo que concentrar, porque le meto el... pero es porque no quiero olvidarme de nada de lo que quiero decir y entiendo que si no se hace muy largo y se pone aburrido. Todo eso ya perdí tiempo, ¿vieron? O sea... Qué boluda. Bueno, me gusta la de... Es que... bueno, en la Cámara discutí una ley para que hubiera cobertura, una nueva ley para que hubiera cobertura previsional para las personas que convivieran con VIH. Por supuesto no conseguí los votos. ¿Se acuerdan que cuando era diputada gobernaba un gobierno que era neoliberal, por lo tanto ampliar derechos no estaba en su menú? Así que estoy muy orgullosa de que esa ley efectivamente haya salido, por supuesto en este gobierno, la estamos reglamentando en el organismo, tiene un capítulo que es solo nuestro, que tiene que ver con las pensiones para aquellos que no tienen aportes y son no contributivas, y con la jubilación para aquellos que tienen aportes, y por supuesto es una jubilación especial porque son menos años de edad y menos años de aporte. Estamos en este momento reglamentándola, quiere decir que estamos escribiendo cómo va a ser el organismo para recibir en nuestras oficinas, más de 423 oficinas, va a recibir a las personas que vengan a jubilarse. Así que es una muy buena, muy hermosa pregunta para mí, porque lo pensé, porque ustedes recuerdan lo que pasó con las personas que tenían VIH en el gobierno de Macri. Digo, a partir de que no había ni Ministerio de Salud, de ahí en adelante todo lo que ya sabemos. Entonces, peleamos mucho con las organizaciones de la sociedad civil para construir esta norma. Por supuesto no conseguimos, pero miren, lo más hermoso de esta historia es que cuando llegué a ANSES, porque ahora me toca pensar la reglamentación, que es cómo se instrumenta la ley, y cuando llegué a ANSES me llamaron y me dijeron, che, hay esta ley, ¿no? Los diputados tenían la ley ahí, me dijeron, me imagino que ahora no va a ser así como vos planteabas. ¿Cómo no va a ser así como yo planteaba? Si lo planteé de esa manera
en un contexto de un gobierno liberal, ¿cómo no lo voy a plantear de esa manera en un gobierno popular? Por supuesto que es igual y ahora tenemos esa ley. Y la otra era lo de la franja etaria. Miren, otra de las cuestiones de salir del infierno y traspasar el cielo. Otro de los temas que teníamos que hacernos cargo para seguir teniendo nivel de cobertura, pero además para dar respuesta a los problemas coyunturales, es que mucha gente se quedó sin laburo en el macrismo, pero mucha gente no tiene la edad de jubilarse. Entonces, principal problema es que se puedan jubilar los que no tienen el año de aporte, pero los que tienen años de aporte y no tienen la edad, pero quedaron desocupados en el macrismo, pero que son grandes para volver al mundo del laburo, pero que son jóvenes para jubilarse. Entonces también un decreto de necesidad de urgencia, el presidente de la Nación, lo laburamos, lo mismo que hicimos con tareas del cuidado, hicimos con la anticipada. Por supuesto hay un antecedente que era una ley de Néstor, ¿no? Nada, quiero decir, viste algunos pibes que dicen, está todo en internet, bueno, yo siempre digo, Néstor y Cristina ya hicieron todo, hay que buscar ahí cuáles son las respuestas, y ahí en esa ley encontramos una respuesta. Por supuesto siempre digo lo mismo, nuestro desafío es mejorar, y entonces hicimos que aquellos que accedieran a jubilación tuvieran el 80% de lo que cobrarían cuando están jubilados formalmente, no le deben aportes al Estado, tienen los 30 años aportados, incluso más, y ahora tenemos 18.800 jubilaciones anticipadas ya están cobrando en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos eso, 5 años antes de tener la edad, varones y mujeres pueden acceder a una jubilación, el 80% de lo que vas a cobrar, no la mínima, el 80% de lo que vas a cobrar cuando te jubiles, y pasás a cobrar el 100% automáticamente cuando cumplís 60 o 65. Esa es la anticipada y es lo que tenemos para ofrecer a esa franja etaria. ¿Cómo puede ser que no? Bueno, esa era la pregunta anterior, la de la etaria anticipada de la compañera Tati Mansilla, que no había leído el nombre. Tenemos entonces una en referencia a la ley de zona desfavorable, la ley 23.272. El compañero quiere saber si la ANSES tiene recursos humanos para poder llevar a cabo esa ley, ¿sí? Para poder interpretar esa ley, poder implementar la ley. José Luis, perdón, José Luis, leí cualquier cosa. Perdón. ¿Cómo es, José Luis, la pregunta? ¿Cómo? Que nos pega mucho a nosotros. Es la ley de reconocimiento temporal conflicto, Estado constitucional, por esa nación, que dice que todos aquellos que hayan perdido su libertad desde el año 1976 al año 1976 se le debe reconocer como apoyo. Yo no he logrado en el ANSES que haya alguien que interprete bien esto, y ese ANSES quiere interpretarlo. Mirá, ¿cómo es su nombre? José Luis, lo rediscutimos cuando llegamos, siempre, vos sabés que les voy a contar una infidencia, pero muchos de los compañeros que estamos acá en este gabinete, de los que acabo de nombrar, somos hijos, ¿viste? Y entonces todo el tiempo pensamos si habremos hecho todo lo que nos tocaba para con nuestra historia. Eso también, ¿viste? Qué peso también al final. Todo lo que Néstor y Cristina hubieran hecho, todo lo que bueno, todo así, ¿viste? Bueno, y entonces cuando llegamos teníamos un tema con la pensión de expresos, porque los expresos no podían acceder a créditos. Bueno, eso lo resolvimos, siempre buscando en pie de igualdad qué tenemos que hacer para que la Argentina sea una patria de iguales. Ese es nuestro concepto, sea con los presos, mirá, descubrimos que nuestros compañeros, nuestros seres queridos detenidos desaparecidos en ADP, que es nuestra base de datos, figuraban como vivos. También hicimos eso de que impacten el ADP desaparición forzada como condición al lado del nombre. Y después hicimos... Vos estuviste secuestrado. Sí. ¿Tenés pensión de expreso? Bueno, lo que hicimos con la pensión de expresos... Claro, lo que hicimos con la pensión de expresos... Capaz que por varón. Te discriminamos porque no sos mujer. No, acá todo para las mujeres. No, mentira. No, estuvimos viendo la manera en que esos compañeros que estuvieron presos obviamente no aportaron, pero fue el Estado el que los privó de libertad. Fue el Estado el que impidió que trabajaran. Y entonces, si no, habría que pensar una norma para
La verdad es que primero lo pensamos con... También, bueno. Claro. Yo venía desde el 60. Sí. La residencia universitaria de San Pablo con jesuita. Yo venía desde ese tiempo. Sí. Entonces, nadie me quería dar trabajo. Claro. De club, de deporte, mucho. Ujú. Entonces yo no pude trabajar. Desde el 76 hasta los 50. Ujú. Vamos a seguir estudiando el tema de los aportes de mientras los que estuvieron privados de libertad, porque hay provincias, no te voy a decir cuál, seguramente vas a adivinar, que tienen el periodo ese con la posibilidad de constituir aportes mientras que estuvieron privados de libertad. Pero todavía a nivel nacional no está. Lo vamos a seguir estudiando. En principio hicimos eso. Construimos la posibilidad de que nuestros compañeros y compañeras, nuestros seres queridos desaparecidos, figuren de tal manera en nuestra base de ADP, es la base de administración de personas. Es la base de datos más importante de la Argentina. 48 millones de quill, que yo siempre hago el chiste de que tenemos en nuestra espalda, 48 millones de quill. Bueno, esos 48 millones de quill ahora tienen 30.000 quill que dice al lado desaparición forzada. Y fue toda una reivindicación para nosotros. Y además que tengas el crédito. Eran los únicos pensionados que no tenían acceso al crédito de ANSES y ahora pueden sacar un crédito, que es un crédito muy bueno, ¿eh? Te vamos a recibir en una oficina. Ahora te vamos a tomar los datos para ver en qué situación está tu ADP. Ahora tomo los datos. Gracias. No, claro. Viste, Fernanda, te dije que eran difíciles, ¿eh? Y te dije que eran difíciles, ahora una fácil para ambas. El compañero Claudio Franchín pregunta, ¿para una política de promoción social y derecho de las personas basta solamente con programas de transferencias de ingresos? Por ahí, Adriana quiere... Creí que había sido clara. Creí que había sido clara. Sin eso se hace muy complicado porque el mercado en general hace rato que no reconoce una cantidad de situaciones, por lo tanto hay que redistribuir. Y la redistribución, que es bien distinta a la distribución, porque ahora tenemos un montón de sectores que piden distribución, es decir, los sojeros quieren quedarse con la plata de la soja, los metalúrgicos, ¿no? Cada uno su sector. Eso nos lleva a una sociedad más segmentada y más desigual. Entonces la redistribución es clara y el único que lo puede hacer es el Estado, en todos sus niveles, porque hasta el intendente más perdido en un pueblito puede tomar una decisión incremental o una residual, es decir, una que reparta, que distribuya y otra que divida y que profundice las desigualdades. Así que eso está estudiado y es así. En definitiva, lo que estamos diciendo es que la transferencia no es suficiente. Es necesaria, pero no suficiente para transformar la situación de los segmentos más comprometidos, y eso implica muchas cosas, implica no solo la pobreza por ingresos, sino implica daños, implica consumos, implica una cantidad de situaciones asociadas a la pobreza, y donde la accesibilidad que yo traía como preocupación, que es la permanencia dentro del sistema educativo, que es la posibilidad de acceder de manera incremental a puestos de trabajo mejor pagos, se vuelve selectiva para estas familias. Así que está claro que es condición necesaria, pero no suficiente. Lo suficiente está hablando efectivamente de que los ministerios... si tenemos un Ministerio de Desarrollo, no debería ser el Ministerio de los Pobres. Lo voy a dejar así planteado. No debería ser el Ministerio de los Pobres. Es el que tiene que poder poner ingeniería social, el que tiene que poder poner toda la complejidad de la atención de todas las situaciones que se dan en los distintos... por eso se habla de las vulnerabilidades, ¿no? Son muchos distintos momentos de la vida, y está claro que el sistema de seguridad social es el que da los soportes para que
todo lo que es la ayuda entre en ese sistema y no quede divorciado. Así que si no había sido suficientemente clara, insisto, los dos se necesitan mutuamente. Han logrado dividir eso y es tarea nuestra volver a reunir, porque esa es la lógica del bienestar. Si no, Evita no hubiera hecho la fundación. No hubiera hecho la fundación. Ella dijo, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Y hubo un hasta qué, y cuando empezaba eso, bueno, pasaron otras cosas como pasan siempre en los ciclos de este país, ¿no? Cuando hay una acumulación, ahora están dejando que ordenemos todo se están relamiendo en volver. Se están relamiendo ellos en volver, porque encontrarían bastante más ordenado ese desastre que dejaron, y el trabajo sucio ya estuvo hecho, que es mucho de los ajustes que tuvimos que hacer nosotros como peronistas este tiempo. Bueno, ya estamos terminando. La verdad que con la complejidad del tema, súper puntuales, me parece, que no nos caracteriza la puntualidad. Por eso. Lo que hacía la moderadora, ¿viste? Habló un montón. Bueno, nada, agradecer, jornada súper interpeladora y súper energizante, porque nos vamos con cosas más claras y con más fuerza para empujar para adelante, ¿sí? Se puede. Y recién esa ambición de que quieren volver, que recién decía Adriana, estamos decididos, decididas, decidides, no van a volver. Así que a ponerle toda la garra, a formarse, a pelear, a militarla, y nos vemos el jueves próximo, ¿sí? A los compañeros que están en el Zoom y a los presenciales.